Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos a esta transmisión que hacemos en vivo por Facebook Live. Mi nombre es Alejandro Arce, su hermano en Cristo. Vamos a estar comenzando el servicio que hacemos común y corriente al filo de las. Quiero quise conectarme un poquitín para saludar a mis hermanos, a que se conectan, que no son de la iglesia La Vid verdadera, pero eso también son hermanos en Cristo. Aquellos que son familiares de nuestros hermanos en Cristo, pues quiero saludarlos también y bendecirlos en el nombre de Jesús. Quiero saludar a Esther. Hoy vamos a estar hablando de Esther, pero no Esther nuestra hermana, sino de Esther, la reina Esther. Van a tener que ver con la enseñanza. Bendiciones para mis hermanos, para Esther, su esposo, su niña. El Señor me los bendiga. A Nelcy la bendigo también, el Señor me la bendiga. Espero que tenga su Biblia allí a la mano. Vamos a estar meditando. Hoy es día 11 de abril del año 2020, de los años de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es un día en que la pandemia sigue, en que el estar en aislamiento es una necesidad, el estar confinados, estar resguardados es una de las directrices del gobierno nacional, del gobierno departamental, de las autoridades de sanidad, y nosotros como cristianos debemos estar obedientes. No quiero dejar de pasar la oportunidad de saludar a Cindy. Bendiciones, hermana, qué gusto de saber de usted. El Señor me la bendiga a su niño. El Señor me los guarde y los ayude. Al filo de las 7:30, como les dije, vamos a estar comenzando esta meditación de la palabra del Señor. De hecho, la Biblia nos dice que nos hacemos bienaventurados cuando meditamos en la palabra del Señor. Salmo 1 dice que cuando meditamos en la palabra del Señor, sencillamente nos hacemos bienaventurados. O sea, ese bienaventurados es más que felices de parte de Dios, el estar meditando en la palabra del Señor. No es solamente tener la comida, sino disfrutar la comida. También bendigo a Albeiro, a Ignacio, lo bendigo. El Señor los guarde y nos ayude y nos guíe con su espíritu a estar recibiendo la oración de su palabra. Les pido disculpas a aquellos que de pronto no salude, pero no es por no saludar, porque se me hace difícil. Yo todavía no manejo muy bien el asunto del estar hablando. De caso a una que me hace difícil. A Yelkin, a su familia. Por ahí vi el videito, Yelkin, muy bien. Sí. Bendiciones, hermanita preciosa. Sí, vamos a estar meditando
Con el favor de Dios, espero que tengan sus Biblias allí a mano. A Charles, lo bendigo, mi hermano. Qué bueno que esté pendiente de la meditación de la palabra. Meditando en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, y vamos a estar viendo algunas cosas que tienen que ver o que están allí plasmadas implícitamente, que es bueno que veamos y conozcamos a través de la palabra. Entonces, los bendigo una vez más. El Evangelio según San Juan para mí ha sido una bendición inmensa, y sé que para mis hermanos también. Félix, lo bendigo, hermano, también, bienvenido. Y cada uno de los que se van conectando, hermanos, vuelvo y les digo, discúlpenme si no los puedo saludar a todos, pero los bendigo igual, ¿sí? Sepan que todos me caen bien. Mi hermanita Ginesca, la bendigo, hermana, un abrazo, preciosos. Todos son mis hermanos en Cristo. Mucha falta, mucha. Que tenemos que estar guardados, confinados, ahí sí como dicen, aislados. Son las directrices de de aquellos que están gobernando, hermano. Entonces debemos someternos a las autoridades conforme dice la Biblia. Sin más preámbulos, hermano, vamos a estar el día de hoy meditando allí en la palabra del Señor, y vamos a ver a Jesús, más bien al Cristo, como el médico por excelencia, como nuestro médico, como el médico por excelencia. El título, Jesús como nuestro médico, nuestro gran médico. Vamos a ubicarnos allí en el Evangelio y vamos a leer un versículo allí en el final del Evangelio según San Juan, pero vamos a estar meditando ese en el Evangelio en el capítulo 5, pero quiero enmarcarlo en el capítulo 20, un versículo que está allí en el capítulo 20, versículo 30. Dice, para gloria de nuestro Padre, lo voy a leer en el nombre de Jesús. Aprovechamos para saludar también a Zaida. Bendiciones, mi hermana. Dice así, para gloria de nuestro Padre, allí en el nombre de Jesús. Está allí, capítulo 20, versículo 30. Dice así: hizo además Jesús muchas otras en presencia, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que vida en su nombre. Bendito sea el Señor. Voy a leer el 31 una vez. Dice, pero es escrito para que creáis que Jesús es Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bendito sea el Señor. Vamos a oír el Evangelio según San Juan, capítulo 5. Como preámbulo a esto, podemos darnos cuenta de que muchos se hicieron de esta escritura. El apóstol Juan hace dice, porque no habrían libros suficientes para escribir todo lo que hizo Jesús. Si de hecho se va a dar cuenta usted que de este pasaje se va uno meditando y se le va yendo y resulta uno meditando en otras cosas que tienen que ver y otras que no tienen que ver, pero también están allí establecidas. Permítame, yo voy a hacer una oración y entramos en la meditación de la palabra. Capítulo 5. Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios, te bendigo a ti, Padre Santo, bendigo a Jesucristo, nuestro buen Salvador.
bendigo tu espíritu bendito, Señor, bendigo tu palabra, Señor de gloria. Bendigo a cada uno de los que se conectan, bendito Dios, en esta hora, Señor mío. Bendigo a Yele, bendito Dios, bendigo a cada uno de mis hermanos, Padre Santo, que en esta hora se encuentran conectándose, a Debbie, a Cindy, Señor, a cada uno de mis hermanos, bendito Dios, que a bien tienes en esta hora, Señor, traerlos a que compartamos, bendito Dios, esta meditación. Los bendigo una vez más, Señor, y pido, Padre, que tú también los bendigas y nos bendigas, Señor, a través de la meditación de esta tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Miremos en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan. ¿Cuál es la situación? Dice, allí hay una situación que se presenta en un lugar que se llama Betesda. Voy a hacerles como el preámbulo de la situación. Un lugar que se llama Betesda. ¿Qué es este lugar? Betesda lo definen, o traducido lo definen como el hogar de misericordia, el lugar donde se manifiesta la misericordia de Dios. Vemos a través de todo de lo que llevamos meditado en el de cómo el evangelista a Jesús de una manera extraordinaria a los otros evangelistas, porque de una vez nos lo presenta como que Él es Dios, siempre poniendo a Jesús en un lugar especial, y ese lugar especial en primera instancia es como Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, capítulo 1, ¿sí? Después, y a alguien especial como es Juan el Bautista. Pero alguien especial que ¿qué es lo que hace? Anunciar a Jesús como ese Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces fíjese que todo hacia la persona de Jesús. Ya fíjese que ya no es la palabra de Dios como tal la atención primaria, sino debe ser Jesús, que es esa palabra hecha carne. Si usted ve en los atributos de la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios permanece para siempre. Ese es Jesús. La palabra de Dios nos limpia. Ese es Jesús. La palabra de Dios transforma. Ese es Jesús. La palabra de Dios nos sana. Ese es Jesús. Entonces, marca a Jesús como especial, tan especial por ser hombre, efectivamente, y también Dios. También viene a que quitemos la mirada de esos sacrificios que se hacían en un esos sacrificios se realizaban a través bueno, valga la redundancia, de sacrificios de animales, y ya se retrae de esos sacrificios para mirar a Jesús, Cordero de Dios. ¿Cómo va la mirada o retrayendo la atención del sacrificio? Ya no es el sacrificio, es el sacrificio de Jesús. Ya la palabra ya no es, por ejemplo, en el caso a Nicodemo, le dice que es necesario nacer de nuevo, y le marca el ejemplo de que así como la cierto fue, asimismo es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree, ¿en quién? En Jesús. O sea, fíjense que entonces ya quita la atención de la cruz, para que en todo aquel que en él cree, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, fíjense que se va como quitando la atención de cada una de las cosas, del sacrificio, de el lugar. Un poco samaritana en algún momento
le dice que la adoración se debe realizar es en Jerusalén. Y él le dice, no, viene la hora en que debe hacerse es en espíritu y en verdad. ¿Y quién es el dador del espíritu? Dice Jesús, y yo rogaré al Padre y les enviará otro consolador. Es más, dice que en medio de estar hablando con esta mujer le dice que él le dará de esa agua que va a saltar para vida eterna, hablando del Espíritu Santo. Es el dador del Espíritu, es aquel que ruega al Padre para que envíe ese otro consolador. Entonces fíjese que todo nos lleva a centrarnos en Jesús, en las palabras de Jesús, en que Jesús sea el que tenga nuestra atención, el que tenga Jesús se centre nuestra atención hacia Él y hacia cada una de las palabras y cada una de las acciones que Él realiza. Entonces, a través de las Escrituras, Jesús va a realizar una cantidad de milagros, y los evangelistas, lo que es Mateo, Marcos, Lucas, lo enmarcan mucho lo que hizo Jesús en la Galilea. Y Juan más a Jesús cuando usted lo puede corroborar a través de las Escrituras, que Juan hace mucha referencia a las fiestas allí en Jerusalén. Dijo, no, que Jesús era muy fiestero. No, es que el Señor había ordenado una serie de fiestas, y habían otras que estaban establecidas por los judíos, mas no habían sido ordenadas por el Señor. Por ejemplo, vamos a ver hay una fiesta, a saber, hay 5 fiestas en las cuales los judíos piadosos debían participar en aquella época. Había una que se llamaba Purim, esa se realizaba en marzo. Hay otra más o menos en abril, que se llama la Pascua. Hay otra que es en mayo, que es Pentecostés. Hay otra que es como entre septiembre y octubre, que es la de los tabernáculos, y hay una que es en diciembre, que es la de la dedicación. Entonces, el Señor era muy una de las que tenían los judíos a su haber. Entonces, por eso usted ve yendo a Jesús a Jerusalén en las romerías o en las festividades que acostumbraban a ir. Esas peregrinaciones, no romerías, disculpen, esas peregrinaciones que debían realizar todo judío que era devoto, debía hacerlo. Dice allí en el capítulo 5 lo siguiente, dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Después de qué? Recordemos que él, en la semana pasada, Jesús acababa de sanar a un hombre, al niño de un hombre que trabajaba para el rey Herodes, un hombre que le creyó a Jesús y fue y vio y corroboró que su hijo fue sanado a la hora en que Jesús lo dijo. Entonces venimos viendo a Jesús en este capítulo como Jesús, nuestro médico por excelencia, nuestro médico especial. Entonces dice: después de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Dentro de las fiestas que estaban establecidas para los judíos había una fiesta especial, y es la fiesta es una fiesta donde ellos consideraron un milagro y lo celebraban, y esta es la hora que lo celebran. Ese milagro aconteció allí en el libro de Esther. Vámonos al libro de Esther y leemos un poquitín allí el asunto. La situación es la siguiente.
libro de Esther es que tiene 10 capítulos, 10 pequeños capítulos, pero hablan de cómo Dios allí. La reina Esther fue criada por un primo de ella, un familiar de ella, que se llamaba Mardoqueo. Este Mardoqueo fue muy acucioso y hubo un momento en que el rey llamó a la reina, el rey era rey de Media y de Persia, o sea, tenía muchos príncipes, y mandó llamar a su reina, pero el hombre estaba tomadito y la reina no quiso ir. Entonces, por consejo de todos los le dijeron: rey, ¿cómo que su esposa no vaya a venir? Ahora nuestras esposas van a coger ese mal ejemplo. Tiene que ponerle freno a eso. Y el hombre, sencillo, destituye a la reina y por consejo de los príncipes dice: no, pues búsquese otra mujer y póngala como reina, una bien escogidita y que sea obediente. Convocaron a las mujeres, ¿verdad? Y fue muy acucioso y presentó a Esther. Ese fue el primer reinado de belleza. Eso no se lo inventó el hombre, eso está allí en la Biblia. Entonces Esther, según eso, era muy bonita y efectivamente fue proclamada como reina. Judía, pero quedó calladita porque Mardoqueo le dijo: usted no se va a poner a hablar de que usted es judía, calladita ahí, mijita, y va para adelante. Listo, fue nombrada como reina. Y resulta que Mardoqueo era un judío, pero el hombre siempre permanecía ahí cerquita del palacio. Y el hombre se escuchó de que de los eunucos, había un par de eunucos que querían darle de baja. Y el Mardoqueo le avisó a Esther, y Esther le avisó, por supuesto, a su rey, y se dieron cuenta que realmente era así. Entonces, ¿qué ocurre allí? A los 2 eunucos los cogen y los cuelgan. Los mataron, los ahorcaron. ¿Sí? Entonces, los ahorcaron, y había entre estos príncipes allí de la corte del rey, había uno que se llamaba Amán. Y el rey le dio como una relevancia más especial, le dio como un trato especial a este Amán, tanto que los sirvientes y casi todo el mundo cogía y se le arrodillaba y lo veneraban y se le agachaban. Ustedes saben muy bien que dentro de las cosas que establece en su palabra el Señor era de que no inclinarse ante nadie ni estar adorando a nadie, y así hizo Mardoqueo. Entonces este le cogió mucha piedra, cogió mal genio. Le leo ahí en el capítulo 3, dice: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey estaban a la puerta del rey, se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaban: ¿qué traspasa el mandamiento del rey? Aconteció que, hablándole cada día de esta manera, no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, le avisaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantenía firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Él les había dicho: yo soy judío y eso no me lo permite el Señor. Yo no puedo estarme arrodillando ante nadie, porque me arrodillo ante Dios.
me humillo ante Dios, a otra persona no. Y entonces dice, versículo 5, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente. No, pero este es de los, según esos judíos, vamos a ver si es verdad. Pues ya le han declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Todos los que estaban allí dijo, no, voy a buscar más bien, si este es así, todos son iguales. Vamos a ver. Versículo 7. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur. Esto es suertes, la suerte de delante de Amán. Suerte para cada mes del año, y salió el mes 12º. Y dijo a Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las del pueblo, y no guardan la ley del rey, y al rey en nada le beneficia dejarlos vivir. De una vez se la estaba tirando ahí para que los diera de baja. Versículo 9. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pasaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda. Le ofrece una cantidad de plata con tal de que última es el rey. Le dice el rey. Entonces el rey, versículo 10, el rey, 3:10. El rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, rey de hijo de Amedad, enemigo de los judíos. Y le ofrece sea para ti y así mismo el pueblo, para que haga lo que bien te parece. Lo que bien te parece. Vas a hacer lo que se te dé, lo que se te antoje. Haz con ellos lo que tú quieras. Entonces dice, versículo 12, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó escribir, que quebraran a todo el mundo. Vean un poquitico. Y todo fue eso sellado. Fue sellado porque el rey le había dado el anillo para que sellara. Dice, versículo 13, y fueron enviadas cartas por medio de correo a todas las provincias del rey de destruir, matar y exterminar todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. ¿El día qué? El día 13 del mes 12º de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Mira eso. O sea, que mire a ver, si usted tiene algún vecino judío, mate lo que tiene él, eso es para usted. Esa fue la orden. ¿Y cuándo va a ser? No, eso va a ser el 13 de. Ya estaban avisados y fueron avisados. Dice, y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. ¿Cómo hacían? Ahí no había solamente Mardoqueo, no era solamente el que estaba ahí. Y sabe usted muy bien que a través de la palabra siempre Dios ha prosperado a su pueblo. O sea, había gente allí que eran judíos, y cuando eso estaba conmovida, conforme dice allí. Versículo 4. Mardoqueo rasgó sus vestidos. El hombre se manifestó, rasgó sus vestidos y se hizo ayuno, lloro, lamentación. Versículo 3. Y en cada donde el mandamiento del rey se decretaba, y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación, silicio, cenizas era la cama de muchos. O sea, la gente se conmovió y se pusieron a ayunar y se echaban su lloro y su... Nos van a matar por orden del rey, nos van a matar. ¿Cómo vamos a hacer?
Dice versículo 4, el 4:4. Vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron entonces a la reina, y tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo. La reina Esther le contaron, mire, su primo está fallado, cargó sus vestidos, tiene pocotón de ceniza encima, está llorando, está desconsolado. No, llévenle estos vestidos para que él se vista y cambie ya cambie su situación. ¿Y qué dice entonces? ¿Qué ocurrió de allí? Versículo 5. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo, la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Bueno, dice el versículo 5, Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido. Le avisa Mardoqueo a su prima, mire, este hombre Amán nos quiere matar, nos quiere acabar ya. El versículo 14 le dice, absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea, si usted se al reino, ¿qué sabes tú si para este? Dice, y a este Mardoqueo, ¿qué se le ha dado? ¿Con qué se le ha gratificado el servicio que hizo para cuidar del rey? Digo, no, nada, no se le ha dado nada. Digo, no, ¿cómo así? Eso no se puede hacer. Entonces dice que Amán, después de salir del banquete, ve a Mardoqueo y que tengo que hacer algo con este sinvergüenza. Una horca, mandé a hacer una horca, y entonces la reina Esther hizo otro banquete, y el rey le había dicho que le daba hasta la mitad del reino, que qué quería, darle que en el siguiente banquete, antes de eso, vístalo con la capa, vístalo con el caballo a usted, y anuncie y engrandezca a Mardoqueo. Listo, pasó así. Te voy a dar hasta la mitad del reino. ¿Qué es lo que quieres? Digo, no. Lo que pasa es que este sinvergüenza, que está aquí, Amán, quiere matar a mi pueblo, quiere matar a los de mi pueblo. Digo, ¿cómo así? Sí, señor. Y enseguida lo prendieron. Y este Amán, para resumirles el asunto, en la horca que él había preparado para Mardoqueo, entonces este es el motivo por el cual los judíos celebran esta fiesta de Purim, porque fueron milagrosamente salvados, y ellos es estar pasando. Esa es la fiesta de la Pascua, es una de las más importantes, es la primera del año. Ellos esta del Purim la celebran más o menos en marzo, y la de la Pascua, 50 días después de la Pascua, viene a celebrarse el Pentecostés. Recuerda que Jesús, después de que él fue sacrificado en la Pascua, él se presenta y les dijo que no se fueran, sino que esperaran ahí en el día de Pentecostés. Entonces son 50 días después de la Pascua. Esa es otra de las festividades, y hay otra, eso es más o menos como en mayo. Y hay otra festividad que es la de los tabernáculos. En esta de los tabernáculos ellos celebran y hacen una especie como de carpitas, y duermen en carpas, y están durante 7 días durmiendo en carpas, conmemorando el tiempo en que ellos estuvieron en el desierto después de que salieron de Egipto. Y la otra es la dedicación, que es alrededor de diciembre, donde ya tienen que ver con la dedicación de las cosechas y estas cosas. Entonces, estas son vagamente las 5
las 5 festividades de que hablan allí. Entonces, en materia vamos a entrar ahora sí con el paralítico. Dice, allí en Jerusalén, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un hebreo llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Es una piscina, es una piscina donde tiene techos y tiene 5 pórticos. O sea, es algo grande donde quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Quiénes estaban allí o quiénes permanecían allí? Una multitud, o sea, multitud, tiene que haber más de 2 o 3. Dice, enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. De hecho, esta gente que estaban allí, ocurría algo especial. Ellos estaban esperando que hubiera muy el agua, porque de tiempo en tiempo, en este tiempo en que él permanecía allí, él tuvo que haberse hecho amigo de esta gente. Del cojo, o del ciego, o usted puede imaginarse la camaradería o la amistad que se formó en torno a esta situación de personas que estaban enfermas. Era un lugar, de hecho, el nombre Betesda habla de misericordia, traducido dice como el lugar de la misericordia o el hogar de la misericordia, el lugar donde se manifiesta la misericordia. Allí de seguro que irían aquellos que en su momento querían de pronto, ay, voy a llevarle un almuercito, voy a llevarle comida a los enfermos, a los que están allí en Betesda. Me imagino que habría alguna, si fuera en esta época, habría alguna ONG que hace almuerzos o hace comida o le lleva ropita, o en algunas ocasiones en algunas iglesias se hace este ministerio del ministerio de misericordia, en el cual se reparte mercados, se reparte ropa, está pendiente de hacer como obra social. Entonces dice que allí habían los amigos, se habían hecho amigos porque ya llevaban mucho tiempo esta gente allí. Hay momentos en que se acostumbra. De pronto, dentro de los que vio que fueron amigos allí, hubo un momento en que alguien de esos que fueron amigos se tiraron o alcanzaron a rodar o se echaron al agua después del movimiento del agua y fueron sanos. Acordémonos lo siguiente. Para esta época, enfermos de esta manera, era una muestra de que Dios seguía siendo Dios y de que la misericordia de Dios no se había terminado. Entonces, dice que allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Ya él estaba acostumbrado a... Uno dice que estaba paralítico, a que lo llevaran trasteado, a que lo trastearan, a que lo llevaran, a que le hicieran el favor. Mire, yo puedo como divagar aquí un poquitín en el asunto, pensando en que oye, cojo, el cojo sí podía ir, cojo, o yo no sé si lo llamaría por el nombre, pero vamos a suponer, como dice que habían cojos, que habían enfermos, que habían ciegos, o llamaron al cojo, al otro, hey, dile a Perencejito que no almorzó, que si me puede llevar al baño, qué sé yo. O sea, son muchas las cosas por las cuales uno puede pensar que aquella persona tuvo que haber hecho amistad con aquellos que se encontraban allí. Ahora, esa mentalidad de estar allí postrado, como ciego, como cojo, como paralítico, tiene que llevarnos a nosotros a pensar que como iglesia hay momentos en que hemos estado nosotros así, que hemos estado ciegos, que hemos estado paralíticos, que hemos estado enfermos, que hemos estado
¿sí? Pero ocurre que Jesús llega hasta este lugar y le dice lo siguiente, versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. ¿Por qué lo supo? Porque lo indagó, porque él siendo Dios, porque el lecho que tenía, ¿por qué? No nos dice el por qué, pero sí dice que él supo que llevaba mucho tiempo. Juan, quien escribe el Evangelio, me imagino que se dio el trabajo de indagar, de preguntar, o qué sé yo, al mismo hombre, o de recibir el testimonio de aquel hombre, y supo que estaba. La pregunta a la que Jesús le hace: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Suena como una pregunta como ilógica. Un hombre que está esperando el movimiento del agua, que sabe que no se va a poder meter, que ha visto. Pensemos por qué Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Hay mucha gente que vive de la limosna, que vive de la misericordia de los demás, del buen corazón de los demás, y se acostumbra a vivir así. Hay personas que sencillamente se han acostumbrado y se han mentalizado para vivir de esa manera. No quieren un cambio en sus vidas. Quieren estar postrados, o quieren estar ciegos, o quieren estar cojos, o quieren estar como este hombre postrado allí, tirados, y no quieren cambiar, no quieren que se les cambie su situación. He visto personajes y testimonios de personas que se les ofrece, están mendigando, y se les ofrece un trabajo y no lo quieren. Por eso entiendo la pregunta que le hace Jesús a este hombre: ¿quieres ser sano? O ya te acostumbraste, o ya como llevas tanto tiempo allí, lo que quieres es seguir recibiendo la caridad de la gente, y no tiene que pagar un arriendo, no tiene que preocuparse por comida. Es la pregunta del Señor: ¿quieres ser sano? Jesús le dice a este hombre: ¿quieres ser sano? Y el hombre le responde: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Hay veces que tenemos una disculpa para todo. Somos especialistas en disculpas, hermano. Llevémoslo a la espiritual. Si lo llevamos a la espiritual, siempre vamos a estar buscando alguna disculpa para todo. No, pero es que a mí me parece, siempre alguna disculpa para justificar el problema. Y se convive con el problema. No sé cuál sea el suyo, pero Jesús le pregunta al hombre: ¿quieres ser sano? ¿Quieres que te quite el problema? ¿Quieres que ese problema ya no esté? Y le saca la disculpa: lo que pasa es que yo no tengo quien me eche a mí al agua, quien me empuje, yo no tengo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Mire, levántate, estás tirado, levántate de ahí, toma tu lecho y anda. Dice, y al instante, eso no fue ni al día siguiente, no fue
Después fue en el instante, al momentico mismo, fue sanado. Levántate, toma tu lecho y anda. Y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Día de reposo. Miren cómo vamos viendo cómo Jesús tiene la preeminencia sobre aún el día de reposo, sobre el lugar de adoración, sobre el sacrificio como tal. Él es ese Cordero de Dios por encima de todo sacrificio que se quiera hacer. Él es la luz de este mundo. Él es el... Dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo. O sea, enseguida la gente no pensó en el milagro, no pensó en que había sido sanado, sino le dijo, ¿y usted qué hace andando con esa, me imagino, ¿usted qué hace llevando eso? Eso no es lícito. Eso no es lícito. No te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Él no les dijo de que el que le sanó, él le hacía mucha énfasis del que me sanó. Yo no sé. Dice, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Ellos no estaban... ¿Quién fue el que te dijo que toma tu lecho y anda? Le dijo que quién fue el que lo sanó. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús había apartado del lugar. Después le halló Jesús en el templo. Después de esa situación, Jesús lo encontró en el templo. A este hombre en el templo. Y no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ve y no peques más. No peques más. Me hace acordar de una mujer. Dice la Biblia, la mujer adúltera fue encontrada en el mismo acto y fue traída delante de Jesús. Y la querían levantar a piedra, la querían matar. Y el hombre, Jesús estando allí, le trajeron a esta mujer y le dijeron, mira, la encontramos en el acto mismo. Y necesitamos levantar la piedra. Ella estaba en adulterio, la cogimos en el acto. Entonces dijo Jesús, bueno, el que esté libre de pecado, que le tire la piedra, que le tire la primera piedra. Y dice que de los más viejos. Y llega el momento en que Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? No hay ninguno. Dijo, bueno, ni yo te acuso, ni yo te condeno. Ve y no peques más. Después de que esta gente el hombre que fue sanado va donde los fariseos, donde los judíos, y les dice Jesús. Le preguntó cómo se llamaba y le dice, es Jesús, el que me sanó. Miren, versículo 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Él lo hizo de buena fe. ¿Ustedes quieren saber? Bueno, fue Jesús el que me sanó, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Entonces, lo querían matar. Mira esto.
por hacer milagros en día de reposo. No habían visto milagros durante mucho tiempo. Era un milagro que había sano allí en la piscina esta. Vieran a alguien sano allí. Puede imaginarse a este hombre con su lecho, con su camastro al hombro, saliendo de allí. ¡Ah, muchachos, nos vemos! ¡Ah, por acá no vuelvo! ¡Ah! Si vengo, les traigo algo. Este hombre sale de allí y en ese orden de ideas, el hombre va saliendo de allí y eso no es lícito. ¿Por qué? Porque dentro de en la ley decía eso. Decía que eso no era lícito, que era contrario a la voluntad de encontrar el estar llevando en día de reposo su lecho. Y el que, imagínense, después de llevar 38 años de enfermo, el que me sanó, levántese y coja su lecho y váyase. Yo creo que él debe tener algún tipo de autoridad pues para levantarme después de que yo estaba paralítico. Él tiene que tener algún tipo de autoridad. A mí no me vengan con ese cuento. Entonces, bueno, ¿cómo se llama él? No, yo no sé, él me sanó, él me dijo que tomé mi lecho y yo lo levanté y me sanó. El que me sanó me dijo así. Cuando ya les da la razón de que se llamaba Jesús y se procuraban matarlo porque había hecho eso, las cosas que hacía, las hacía en el día de reposo. Versículo 17, Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hércules, todavía peor. Se pusieron más bravos todavía porque dice, aparte de que está haciendo esto en día de reposo, ahora quiere ponerse en el lugar de Dios como si fuera Dios también. Dice versículo 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que era Dios, su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Oh, esta gente estaban empecinados y querían matar a Jesús, querían darle de baja a Jesús porque en día de reposo sanaba. Acordémonos que hacía mucho tiempo no veían milagros. Ya no estaban acostumbrados a ver los milagros. Y este hombre, después de que es sanado, va al templo ya cambiadito, porque si estaba paralítico, no, el paralítico no anda de frac y corbata, no anda, como dicen anda arrastrado, va mal, porque en principio va a estar oliendo, va a estar mal. Y cuando es sanado, este hombre se va, y de las cosas primeras que digo, no, yo tengo que ir al templo. Hacía mucho tiempo que él no podía ir al templo, no había quien los llevara. Este hombre se fue al templo y allí se encuentra Jesús. Entonces veamos la respuesta de este hombre siendo sanado, de buscar de Dios, de llegar al lugar de adoración, de buscar a Jesús para hacerle el reconocimiento. Y Jesús le dice, bueno, eso sí le digo una cosa, no peque más, manténgase apartado del mal. En eso consiste la santidad, en apartarse del mal. Muchas situaciones hacen que el ser humano se mantenga apartado de Dios.
Y Dios a través de Jesucristo viene a ser ese Cordero que a través de su sangre nos limpia y nos acerca a Él. Nos trae la vida eterna, nos trae ese poder acercarnos a Jesús, a podernos acercarnos a Dios a través de Jesús. Él es el camino. Él es la vida. Él es quien nos lleva al Padre. Entonces, entendamos cómo Jesús encamina a este hombre a que no le ocurra algo peor. Y de ser así, algo peor, ¿qué podría ser algo peor? Hermano, está 38 años, 38 años, toda una vida. ¿Puede haber algo peor? Sí. Jesús le dice, ve y definitivamente apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. En eso consiste. Manténgase apartado del mal, pero no se quede allí en apartarse del mal. Haga el bien. Y busque la paz y síguela. Ese es el conducto de... El Señor nos da evidencia de cómo al escuchar las palabras de Jesús y obedecerlas, trae esos cambios de vida. Este hombre escuchó y bien podía haberse quedado quieto ahí como alguien más que le hubiera hablado. Pero Jesús le habló, y le habló con propiedad. Y con autoridad. Y esa autoridad fue notoria al momento en que el hombre se sintió sano, porque fue inmediato, enseguida. Sintió, el versículo 9 dice, y al instante aquel hombre fue sanado, fue así, al instante, fue momentáneo, fue enseguida, no fue al rato, no, fue enseguida. Y dice, y tomó su lecho enseguida, se levantó, el lecho era lo único que tenía. Además podía haberlo dejado ahí, pero fue obediente a Jesús. Fue obediente. Él podía ponerse a brincar enseguida. ¡Aleluya! ¿Qué pasó? No, cogió y se lo echó al hombro y anduvo, se fue. Las otras personas, los que estaban allí, estaban acostumbrados. ¿Cuánto tiempo? De pronto había algo. Él tuvo que haber visto a mucha gente allí. Mucha gente que se fue o que nunca volvió, o que no lo volvieron a traer. Que dice que habían paralíticos. Los traían, pero no los volvieran a traer. No, eso es perdedera de tiempo. Llevarlos, qué milagro, ni qué nada. Eso, ¿y quién lo va a tirar al agua? Mejor ni lo llevemos. Pero a él iba allí, estaba allí. Y fíjese que no fue por el movimiento del agua, es por las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús tienen tal relevancia que vienen a ser nuestra medicina. Las palabras de Jesús nos limpian, las palabras de Jesús son poderosas. ¿Para quiénes? Para aquel que cree. Bendito sea el Señor. De hecho, Jesús en este mismo capítulo hace mención de la autoridad que Él tiene. Y es necesario que entendamos que esa autoridad se mantiene, esa autoridad es real, esa autoridad no ha cambiado. Dice que Jesús le responde a los judíos de la siguiente manera: de cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Recuerde que ellos querían matarlo y querían hacerle daño porque él, al decir que era
Mi padre trabaja hasta ahora y yo trabajo. Se hacía hijo de Dios y se hacía como Dios. Y esta gente lo querían matar. Yo hago lo que debo hacer a mi padre, porque todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo igualmente. Así lo que hace mi padre, yo lo hago, poniéndose en el lugar de Dios. Porque el padre ama al hijo. Mi padre me ama. Y de hecho, usted ve a través de las escrituras cómo el Señor, nuestro Dios, manifiesta estas palabras, dice cuando Jesús estaba siendo bautizado. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Versículo 20, porque el Padre ama y demuestra todas las cosas que Él hace, y mayores de modo que vosotros os maravilléis. Ustedes van a ver cosas mayores todavía. Se las canto. Van a ver cosas más grandes que esto. No solamente político este. Van a ver cosas más grandes. Y de hecho, que poco de cosas, la alimentación de los 2000, de los 5000, al hombre ciego, un ciego de... Entonces, dice, versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también a los que quiere da vida. Y una vez les muertos voy a levantar. ¿Por qué? Porque el Padre da vida a quien Él quiere y el Hijo a quien Él le apetece le va a dar vida. Entonces, versículo, le leo otra vez el 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que da todo el juicio al Hijo. De una vez les dice también de cómo Dios mismo ha entregado a Jesús toda la autoridad inclusive para juzgar. Bendito sea Dios. Entonces, versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Él no vino por su propia cuenta. Él vino a hacer la voluntad de Dios su Padre, que fue quien lo envió. Les dice claramente que no fue por voluntad de Él, que no es porque Él se las quiera tirar, de que Él es Él. No, sino porque es Dios quien le envió. Dios su Padre, bendito sea el Señor. Versículo 24. Dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ha pasado de muerte a vida. Mire la condición de el que oye mis palabras y cree al que me envió. O sea, sabe muy bien que no vine yo por mi propia cuenta, sino cree al que me envió, dice, tiene la vida eterna. La vida eterna está en eso. Dice en otra parte, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Dice, y aquel que cree que Jesús ha sido ese enviado de Dios, que Jesús es Dios, que las palabras que dice las habla no por su propia cuenta, sino porque es el mensaje de Dios nuestro Padre, dice, tiene vida eterna. Además de todo eso, dice, no vendrá a condenación, no tendrá condenación, bendito sea el Señor. Mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la misericordia. Fíjense que este hombre estaba prácticamente como muerto. 38 años perdidos de su vida. Yo creo que algunos la mayoría de los que nos ven allí ni siquiera tienen los 38 años. Ahora imagínense 38 años pero perdidos, tirados en una camilla, tirados
buscando la misericordia y buscando que tengan una atención, una limosna para llevarle a este hombre. Es bien dura la situación de este hombre, pero escuchó a Jesús. Y al escuchar las palabras de Jesús y creerlas, que esa es la gran diferencia, creerlas, entenderlas y creerlas, obedecerlas, ahí es donde está el cambio. Mas ha pasado de muerte a vida. Versículo 25, de cierto os digo que viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Les está ratificando la resurrección de los muertos. Les está ratificando que va a haber resurrección de muertos. Les está anunciando una vez más que eso iba a ocurrir. De hecho, en pasajes anteriores Jesús les decía: destruyan esto, el templo, pero él hablaba de sí mismo, destruyan el templo, que en 3 días lo voy a levantar. Resucitó, es que entendieron esas palabras los discípulos. Bendito sea el Señor. Dice: los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Espiritualmente podemos entenderlo así. Usted y yo estábamos literalmente muertos en nuestros delitos y pecados. Vino a darnos vida, y no cualquier vida, sino vida eterna. Vino a hacer esa nuevo nacer, ese como se lo planteó a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Es nuevo es resurgir de. Ese es Jesús como aquel que es la resurrección y la vida. Algunos dicen eso y no, pero todo tiene solución menos la muerte, y la muerte tiene solución. Jesús lo dijo: yo, el que cree en mí, aún estando muerto, vivirá. Bendito sea el Señor. Versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Jesús es Dios. Jesús es Dios. La manifestación de Dios a través de Jesucristo nos muestra a Jesús como aquel que tiene toda la autoridad dada por su. Lo ratifica aquí en el versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. O sea, la manifestación de Dios a través de Jesucristo es ese mismo Dios hecho hombre. Ese verbo hecho hombre. Ese verbo hecho hombre y habitar entre los hombres, conforme dice allí Juan, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, alguien especial, lleno de gracia y de verdad. Cada cosa en Jesús es algo especial. Tiene una gracia especial cada vez que uno escucha las palabras de Jesús, porque las palabras de Jesús son vida y son paz y son sanidad. De hecho, lo vemos a través de estas lecturas, como al creer en Jesús ocurren cambios. No sé cuál es el cambio que usted necesita, no sé cuánto tiempo lleva usted o cojo o ciego o paralítico o no sé, espiritualmente hablando, pero sepa que en Jesús, que es Dios, está la solución para cada una de nuestras enfermedades, hablando espiritualmente.
Porque si creemos en Él, si creemos en sus palabras, las ponemos en práctica, a cada palabra que Él nos da, pues sencillamente va a haber esa sanidad que espera nuestras almas. Y vamos a tener que hacer uso de echarnos al hombro el camastro, el lecho y andar. Que eso es lo que quiere el Señor. Que haya una evidencia de esa sanidad. Que haya una evidencia. Pues este hombre no andaba después de eso con el lecho para todos lados. De hecho, cuando ya fue al templo, él ya no lo tenía. Pero sí le dijo Jesús, ve y no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Con esas palabras y sabiendo que Jesús era quien lo había sanado, yo creo que este hombre, para atrás nada, siguiendo al Señor. Ese es el Señor. Versículo 28. No te maravilles de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. De una vez que va a haber esa resurrección de entre los muertos, que no solamente Él tiene el poder para sanar, para restaurar, sino también Él tiene el poder para dar vida y vida nueva, para levantar de entre los muertos. Espiritualmente lo podemos hacer. Espiritualmente hablando, puede la persona estar muerta espiritualmente, pero Jesús, que es la resurrección en la vida, puede levantarle de los muertos. Hermano, no sé cuál sea su problema. Luego que ve esta enseñanza, le puedo asegurar que Jesús tiene el poder para transformar su vida. Entregue su vida a Jesús, entregue la suya al control de Jesús, y Él le va a decir qué hacer. Bien puede decirle eso, levántate, Él le va a direccionar, le va a dar las pautas para que usted pueda glorificar a Él, le pueda glorificar, le pueda honrar con sus hechos, con sus acciones, pueda honrar a Dios. El Señor, en su misericordia, nos regala la posibilidad de ver las evidencias de cómo opera Él a través de Jesús, su Hijo bendito. Una vez más les digo, mis hermanos, que bien vale la pena, hermanos. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de apartamiento, en este tiempo en que nos vemos obligados a estar apartados del mundo, pues gloria al Señor. Nos da tiempo de pensar, nos da tiempo de meditar en su palabra, de ver que Dios sigue siendo fiel a su palabra, que Él, la provisión no ha faltado, que la provisión ha estado allí, que Él sigue siendo ese médico por excelencia, que puede cambiar nuestra condición definitivamente. Debemos creer, entender que Él tiene la solución a cada uno de nuestros problemas. Allí habían cojos, enfermos, pero solamente aquel que estaba allí, paralítico, fue al que sanó. Fíjense que a los otros no. No dice, no hay evidencia de que fue a los otros los sanó. Y los sanó en día de reposo, también para mostrar que Él está por encima del lugar de adoración. Algunos creían que debía ser el templo, o en Jerusalén, del lugar, por encima del lugar,
por encima del día de reposo, que si es sábado, que si es domingo, Jesús está por encima del día que quiera usted reposar. Él está por encima de la pandemia, aleluya, o sea, son 40 días de reposo, entre comillas. Jesús está por encima de todo eso. Jesús está por encima de nuestros pensamientos, está por encima de usted, por encima de mí. Entonces, entendamos eso, hermanos, que Jesús es ese médico por excelencia al cual bien hacemos en atender a su dictamen, a su receta. La receta para este hombre fue: levántate, toma tu lecho y anda. La receta para usted y para mí, ¿cuál será? Si estamos muertos espiritualmente, Él nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aun estando muerto, vivirá. Y si se siente como medio perdido, como Jesús le dice que Él es el camino. Y si está como en oscuridad, que no quiere, Él le dice que Él es la luz. Bendito sea Dios. Él nos lleva al Padre. Jesús personifica efectivamente el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Dice: nadie va al Padre si no es por mí. Ese es Jesús. Entonces, los bendigo una vez más, hermanos. Permítame, oro por esta situación, por la pandemia que está ocasionando esta cuarentena, y por cada uno de ustedes, mis hermanos, por sus necesidades, por sus enfermedades. Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios, te doy gracias, Señor mío, por el día de hoy, bendito Dios. Gracias, Señor, por Cindy, por Devon, bendito Dios, por cada uno de los que ven esta grabación, bendito Dios. Aquellos que se encuentran enfermos, bendito Dios, pido que seas tú sanándolos, Señor. Reconozco que Jesús, le has entregado a Jesús el poder, bendito Dios, para sanar, Señor mío, de toda enfermedad. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo a ti, bendigo a Jesucristo, nuestro buen Salvador, bendigo tu Espíritu glorioso, Señor. Y pido, Padre Santo, que aquellos que en esta hora, Señor, se encuentran enfermos, debilitados, bendito Dios, seas tú sanándolos, Señor mío. Te ruego, bendito Dios, que seas tú protegiendo a todo hogar, bendito Dios, como en aquella Pascua, bendito Dios, que seas tú pasando, Señor, no permitiendo, Padre, que entre, Señor, a ningún hogar cristiano, ningún hogar, Padre, que clame a ti, Señor mío, esta enfermedad, bendito Dios. Apártanos, ayúdanos y guíanos, bendito Dios. En el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de los que se han conectado, a las visitas, Señor, a los amigos, Señor mío, aquellos, Padre Santo, que nos están viendo por primera vez. Los bendigo, bendito Rey, y pido, Padre Santo, que tú les motives y les guíes, bendito Dios, a seguir a Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, a quien seguimos y anhelamos, Señor mío, que venga pronto. En el nombre de Jesús, una vez más te bendigo, Padre Santo, bendigo a mis hermanos de la vid verdadera, bendito Dios, y pido, Padre, que tú también los bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor me los bendiga. Déjenme terminar con un cántico. Dice: mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Eres tú, Señor Jesús. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño. Me has dado amor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir.
porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Por eso digo, mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Eres tú, Señor Jesús. Muchas bendiciones, mis hermanos. Bendiciones a cada uno de ustedes. El Señor los guarde y los bendiga.